Bienvenidos aquí ahora a Espacio de Arquitectos. Estamos en el programa 66. Hace 4 años comenzamos esta aventura con Claves del Sur, con mi amigo Tassoli, con mi amigo Contreras y con alguna cantidad de colegas que me siguen acompañando en la utopía. A ver, hoy tengo el privilegio de hablar con un ex alumno, un querido amigo, un gran arquitecto, Marcelo Francach. Cada vez que tengo que escribir tu nombre tengo que pensarlo 2 veces, ¿viste? Porque siempre pongo la J al revés, así al revés. Pero te quiero mucho, dale. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, Ramón. La verdad que un placer compartir este espacio contigo, que me cedes para esto. Y bueno, sabes que también te aprecio mucho, muchos años de compartir. Y de trabajar juntos, ¿no? Absolutamente, absolutamente. De trabajar juntos. El gran profe y el gran asesor, has colaborado de una manera increíble. Bueno, pero bueno, lo bueno es que cuando uno transita la vida, le quedan los amigos. El patrimonio es una cosa accidental, hay gente que está equivocada, pero bueno. Totalmente. Voy a avisar algo. Vamos a parar 15 días el programa, que me parece que es lo más prudente que se puede hacer en la difícil situación que está pasando en nuestra patria y nuestra sociedad. Evidentemente hay gente que protesta todo el tiempo, que está enojada, bueno, está bien. Yo lo puedo entender, la puedo comprender, pero también tengo que mirar la cantidad de contagiados, que cuando le aplico el porcentual me da un número de muertos que realmente me aterra. ¿Está? Entonces, nadie tiene las respuestas de esto y evidentemente hay que tratar de sosegar la cosa. O sea que por 15 días me despido de ustedes con este último programa. Está para mis seguidores habituales. Que va a ser un programa muy especial porque no lo puedo correr ese programa, pues ya está concordado, que es con el arquitecto y doctor en arquitectura, que es Jorge Pérez Jaramillo de Colombia, que está haciendo el urbanismo de 20 ciudades en función de su relación al río. Una pavada de tema que vamos a desarrollar en ese momento. Pero bueno, lo que quería aclarar es que el programa por 15 días, por un tema de prudencia, vamos a suspenderlo. De hecho, hoy no me acompaña la arquitecta Terzaghi acá. No sé si podremos contactarla después vía Skype para que le hagan las preguntas de chat que habitualmente le hacen. Y si no, haremos el programa entre vos y yo, Marcelo. Me faltan los socios que eran, ay por Dios, Pensado, Enrique Pensado, Kudrel. ¿Sí? Ahora Enrique Pensado y Fernando Méndez. Fernando Méndez. Y los anteriores era Efraín y Kudrel. Y Kudrel, sí, señor. La etapa anterior. La etapa anterior. Has hecho muchas obras, mi amigo. Hemos hecho. Sí, tuvimos estas cosas, viste, que se tiene un poco de cada una, un poco de fortuna, mucho trabajo, pasión, amor a esta profesión tan linda, y bueno, creo que lo que yo sentí en un principio, que elegía no una profesión, sino una forma de vivir, después de más de 30 años puedo confirmarlo, ¿no? Yo en el caso mío ya hasta pasé los 40 y pico, pero bueno, déjalo ahí. No digo mucho más porque me recibí en el 75, sacá la cuenta. El otro día encontré mi foto de entrega de diploma donde Yarque me da el diploma. Yarque era el decano de la facultad en aquella época, antes de que estuviera el señor Corbacho. No le digo arquitecto porque ya está, soy muy respetuoso. No lo merece. No me importa. ¿Qué te iba a comentar? Yo titulé este programa con esas cosas que soy un irreverente, que digo, largo camino de la búsqueda de la forma de la arquitectura a la escultura, porque descubrí que estás haciendo cosas... No le pifiaste en nada. Pero estás haciendo cosas muy interesantes. Gracias. No, a ver, yo propongo lo siguiente.
Hablemos de la etapa de arquitectura que tenés una gran valía como colega y tus amigos, que son mis amigos también, anteriores y actuales, socios, los quiero mucho todos, han hecho cosas muy buenas. Y después, gracias, si querés, entramos a hablar del tema escultura propiamente dicho, que alguien me habló que parecías el neoplasticismo italiano, de lo cual no tengo nada más pálida idea. Ni la más pálida idea qué caray es eso. Pero bueno, no importa, se ve que le gustó lo que escribió eso. Bueno, de eso se trata, digamos. A ver, acá tengo una primera obra que podríamos ver, que es una casa, que es la Casa Celina. Vamos a preguntarle al que trabaja acá junto con Jorge Tassoli y Gustavo, que Gustavo Contreras, no hay nadie mejor que puesto que ese apellido, porque me lleva la contra en todo, pero no importa. A ver, la Casa Celina, que vos me dijiste, esto es para mí como debe ser la arquitectura. Algo así me comentaste, ¿puede ser? Sí, viste, son esas obras que, digamos, más allá de que han quedado muy bien, resumen bastante las ideas sobre arquitectura que personalmente yo tengo, digamos, ¿no? Un partido claro, una resolución, digamos, acorde, y bueno, y la materialización que acompañe, desarrollando bien los detalles y bueno, y después el resultado final, ¿no? Que se cierra en el momento que los propietarios se apropian y hacen uso. Donde la arquitectura empieza a ser vida. Exactamente. Que es una casa... No solo para la foto, digamos. No, claro, es una casa con un partido de un área común, donde tenemos un sector de un lado y un sector de otro, y el acceso en lo que sería el área principal, con un desnivel que permite una iluminación cenital, ¿no? A ver si... Sí, digamos, el partido en realidad es a partir de un eje longitudinal. Se materializa este gran volumen, y adosado a ese gran volumen, dos volúmenes de menor escala, uno contiene los dormitorios y otro los servicios. Sí, es claro el partido. Mira, me gusta la resolución y además, del uso de los materiales. Perdón, que soy yo el torpe. Dale, seguí, vos contanos. Y cruzado, digamos, con este eje longitudinal, una espina que es la que va cosiendo los distintos espacios, digamos, ¿no? Este gran espacio central, que es el que contiene el patio de recepción, la recepción, un entrepiso que está armado junto con el hogar, el estar está digamos, armado con dos muros de piedra, Mar del Plata, que fuimos a buscar a Batán, y digamos, entre esa cubierta metálica con una leve inclinación y esos muros, todo está cosido, digamos, con vidrio, digamos, ¿no? Con DBH. Seguí, ya, pasemos un poco más las fotos, a ver si hay alguna foto del interior. Bueno, esta es la famosa espina transversal, que es la que cose los distintos ambientes, y a ambos, en los remates de ambos lados, un vidrio de piso a techo y pared a pared, genera esa iluminación que veíamos. Acá se ve perfectamente el hogar con un tabique de hormigón por detrás, y ese entrepiso que está tomado de esas dos columnas, que es un par de tres pares que toman la cubierta metálica, o sea, escindida totalmente de esos muros. Sí, por eso te permitís el lujo de la iluminación cenital de esa forma.
Exactamente, es una casa muy, muy, muy luminosa. Que convive. A mí me gustó atreverse a usar la piedra así junto con el vidrio, una jugada, ¿no? Y no fue fácil, porque a pesar de que la piedra es una piedra no muy dura, bueno, hay que tratarla, digamos, y además con el espesor, porque tiene como 8 o 10 centímetros de espesor. Claro, básicamente es una laja. Exactamente. Bueno, ahí veíamos en la foto anterior el cielo raso del Star, que es de placas de melamina. Y bueno, la conformación del entrepiso, digamos, donde se ve el tabique, el remate del hogar, y ese entrepiso que es de hormigón, pero está, digamos, perimetralmente armado con un perfil U, que es lo que permite tomarse de las columnas metálicas. Correcto. Perdón, ¿la melamina es lo que estaba naranja? En color cedro. No, color cedro, bueno, no, en la foto no. Sí. Sí, correcto, te voy a copiar la idea, me pareció piola. Mira, está muy bueno copiar. Sí, hay que copiar lo bueno. Hay que sacarle a ese mito. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Si te van a diseñar una silla, vos sabés a priori que tiene un respaldo, un asiento y 4 patas. Bueno, a ver, una casa tiene sus características y cada tipo de obra tiene sus características. Yo quisiera pasar a la calle Laprida 2170. Bueno, yo que acá tengo todas las plantas. Dale. Esto lo he mandado ya todo por las redes, o sea, tuvo algunas respuestas Perfecto. Interesantes. Pero ahí bueno, la planta es muy clara. Sí, es lo que te iba a decir, por eso el partido simple, lo que pasa es que me gustó la resolución. Sí, realmente quedó. Gracias, pero digamos, viste, estas cosas que uno a veces te sale mejor y a veces no tanto, y esta salió muy bien. Sí, además con la pileta atrás que de alguna manera como que le da una contención al espacio. Sí, y otro detalle muy interesante que es, digamos, las pérgolas, en un caso para las cocheras, en el otro para el sector de la parrilla, es un entramado de tablillas de madera, es como si estuviera armado al revés, tablilla abajo, cabio y tirante, y eso está tomado con un cable de acero a unas columnas metálicas que están insertadas en un tabique de hormigón. Esa no la vi. Esto que ya estamos hablando de Laprida 2170 en Cava. Dale, lindo edificio, dale. Sí, es un lindo edificio, tuvo una complejidad importante. El terreno, muy raro, 14 de frente, 16 de fondo, y ahí está, ahí se ve, digamos, y lo que tuvimos que trabajar mucho, porque esto es un enrase, un completamiento de tejido, de alturas diferentes, y un año de trabajo con la gente de planeamiento en la municipalidad, y llegamos a más que duplicar el FOT inicial, pero generando, digamos, en esto del completamiento del tejido, con un Qué buena foto, interesante volumen. Qué buena foto te comentaba. Acá también en la planta, después cuando lo veamos, vamos a ver claramente un partido que, bueno, que es un poco siempre mi obsesión al respecto. Y también le encontramos de entrada a la vuelta que en realidad se compró con ese partido, con esos bocetos que uno dice, sí, mira, ahí se ve el retiro al 50% del ancho del frente para las unidades, para los pisos que superaban
el lindero de la izquierda. Correcto. Por el enlace, decís vos. Ahí vemos claramente el partido. El paquete servicio, núcleo, el paquete de los servicios y el paquete de los dormitorios. Salieron los 9 pisos y 2 dúplex en donde se retiraba lateralmente el edificio. Sí, pero duplicaste el FOTE y hiciste un proyecto de arquitectura de otra calidad. Exactamente. Es lo que yo siempre digo con esto del procrear, que en el procrear, cuando interviene un arquitecto con la misma guita, es una cosa de mucho más calidad. Y la gente no lo entiende. O sea, mirá que pasaron años desde que uno se recibió y sigue escuchando algunos mitos que es difícil de entender de dónde están tomados, ¿no? Porque cuando me ha tocado ser jurado, ¿te acordás que nos vimos en un premio del CADVA, un estímulo o obra construida, uno de los dos? Y ahí yo pude ver el resultado de las propuestas del Procrear, claro. Muy interesante. Sí, además con un nivel de calidad impresionante y con el mismo valor de costo de obra, solamente que la calidad de vida del individuo era absolutamente distinta. Absolutamente distinta. Bueno, pero es un tema cultural que vamos a tener que seguir dando la batalla gremial. Absolutamente. Es tarea de los colegios profesionales. Sí. De los colegios. Sí. O sea, estoy pasando un chivo político. Bien. ¿Vos? Yo soy un tipo colegial, yo creo en un colectivo ordenado. Vamos a ir a Torres Pueyrredón, ¿puede ser? Dale. Ese fue un desafío muy importante. Participamos, y yo lo hice en forma personal, en generarlo. Yo venía trabajando con las operatorias del Banco Hipotecario. Y te recuerdo, Marcelo, que yo te acompañé con este proyecto. Mucho. Espera, ¿te queda claro? Mucho. Sufrimos un año y medio este proyecto. Absolutamente. El otro día recibiste un piropo, mirá lo que te estoy diciendo, de un colega que es Walter Troya, que es Walterius, yo lo adhiero, lo quiero mucho, también alumno mío. Walter es un tipo que hace unas documentaciones de obra eximias, es un excelente documentador de obra. Y él decía que esta obra tenía una de las mejores documentaciones de obra que él había visto, que se había hecho con encofrados de Lisanti, y no me acuerdo qué otro tema más comentó. Y las losas colgadas. Las losas colgadas, es cierto, me había olvidado. Pero bueno, dale, yo te hacía el chisme y de paso saludo a mi amigo Walter Troya, que además te mandó cariños grandes. Los retribuyo. Mirá, esto fue, en ese momento éramos 6 socios, fue un trabajo muy intenso, un aprendizaje enorme, la adquisición del oficio de una manera increíble. Fue una obra y es de 90.000 metros cuadrados, 1.200 unidades, 300 cocheras, de 1 y 2 dormitorios. ¿Puedo interrumpirte? Todo lo que quieras. Es menester decir que esto está construido. Esto está construido. Completamente en la entrada de Avellaneda es esto, si no me acuerdo. Exacto, a mano izquierda. A mano izquierda. O sea que esto no es un proyecto teórico. Esto se armó con mucho trabajo, que a mí me consta, y con mucha paciencia para lograr sacar esta operatoria que además se terminó. Se terminó. No del todo bien, pero se terminó y está, digamos, ocupado, que es lo más importante. Todo el equipo de arquitectos que trabajamos en esta obra sintió exactamente lo mismo que te decía. Esto se armó sobre un terreno que el dueño era el dueño del circo,
el circo que funcionaba ahí transitoriamente, era el dueño del lote. Me acuerdo de él. ¿Cómo, Ramón? Perdón. Que me acuerdo de él. Ah, claro, claro. Y mucho trabajo con la gente de planeamiento de la municipalidad. La idea es que esta obra lograra modificar toda esa zona deteriorada que era la antigua zona de Curtiembres, el tema del riachuelo. Bueno, en esa época se explicitó, digamos, que iban a sanear el riachuelo. La municipalidad había hablado de modificar esa zona de Curtiembres. Bueno, nada de esto pasó, la obra está construida, funciona, y bueno. Esta fue una obra hecha por el Banco Hipotecario, ¿no es cierto? Si no mal no recuerdo. La operatoria se llamaba titulización de hipotecas, que era, digamos, son esas cosas que uno no entiende cómo no siguieron, porque realmente, bueno, no es un invento argentino y funcionó muy bien en otras partes del mundo. Y bueno, el desafío fue, digamos, esos 90.000 metros, había que construirlos en 3 años, se logró. Yo creo que el desafío son 1.200 familias que tienen techo. Absolutamente, y realmente está muy bien, está muy bien. ¿Cómo trabajamos con esta obra, Dios mío? Vos nos acompañaste en los inicios y hasta que la concretaste. Sí, no, pero acordate todo lo que fue la posibilidad de firmar el contrato profesional. El otro día justamente leía uno de los tantos que me hiciste, digo, no puedo creerlo. Si lo escucha Canosa, esto va a decir que hago ejercicio ilegal de otras profesiones, pero bueno, no importa, le mando un saludo a Adolfo Canosa de parte de acá. A ver, vamos no lo dejes de hacer nunca, Ramón, te pido por favor. ¿A Canosa? No, vivo peleando con él. La asesoría. Todavía sí, pero ahora como soy un medio patriarca, me viven llamando por teléfono todo el día para pedirme consultas, pero no importa. A ver, creen que es muy importante, en mi opinión, algunos. Gran Boulevard Hotel. Me acuerdo que esta me impactó cuando lo fui a ver. Me abriste la ventana, había todos los ruidos del 9 de julio, la cerraste y me encontré con el silencio del espacio exterior, más o menos. Me acuerdo de esta obra, me encantó esa obra. Mirá la anécdota tonta que te voy a comentar, que era... No, ¿por qué? Debe ser el primer DVH que vi colocado. Claro. Esto fue una encomienda también bastante particular porque previo a esto, con el mismo propietario, habíamos hecho lo que antiguamente era Caño 14, el subsuelo, con un emprendimiento gastronómico y de entretenimientos, y bueno, quedó conforme y nos llamó cuando el edificio tenía la estructura terminada y la mampostería la mampostería gruesa también casi terminada. Y nos ocupamos hasta de colgar los cuadros. Me acuerdo de eso, que hicieron un equipamiento, que todo el proyecto. Sí, digamos, el equipamiento, por eso te decía, colgar hasta los cuadros, porque elegimos, nos ocupamos, queríamos que fuera un buen hotel 4 estrellas superior, está sobre la 9 de julio, y bueno, ya eso marca una diferencia. Trabajamos mucho, digamos, el equipamiento con la gente de Fontenla, que fue el que lo ejecutó, y bueno, quedamos muy conformes, obviamente el propietario también. Hicimos la decoración completa, además de la obra. Lo que veíamos, el granito del frente, en todo el frente, es una fachada ventilada de granito. Y
costó decidirse y realmente quedó bárbara. Qué linda imagen esta. Sí. Y está tal cual uno lo ve. La única diferencia del frente es que no es más Gran Boulevard, es Holiday Inn, pero el resto está exactamente igual. Yo lo que pasa es que tengo como muchas ganas de hablar de escultura, pero tengo además el Lavalle Park y después un templo. Sí, señor. Respecto de Lavalle Park, yo lo traje porque en realidad es una obra que se construyó y se modificó en el medio sin nosotros. Un comitente en un terreno de 30 por 60 en Lavalle y Rodríguez Peña nos encomienda este edificio que estaba... El comitente es un garagista y entonces su negocio consistía en esas 200 cocheras del basamento y agregado un local comercial importante. Y el espacio aéreo se resolvía con 10 plantas de más o menos 850 metros cuadrados. Bueno, ahí se ve el remate, digamos, en metálico. Y lamentablemente, digo lamentablemente porque el resultado final realmente no es agradable. Cuando terminamos el basamento, el propietario le vende el espacio aéreo al constructor y el constructor no hizo plantas de oficinas, lo convirtió en monoambientes. Difícil o no tan difícil imaginarse el resultado final. Pero yo me quedo enamorado de esta imagen. Son cosas que pasan en el mercado, digamos, ¿no? Cuando el mercado asesina la arquitectura. Y más o menos. Pero bueno, es así, digamos. Es nuestra profesión. Claro, son los avatares de la profesión, más allá que uno estaba chocho en un principio con la encomienda. No, aparte de un terreno muy importante, ¿no? 30 por 60 en esa ubicación. Una obra de 15.000 metros, que fue previa a las torres, digamos, ¿no? Y te queda el templo. Mira, también traje el templo solo porque fue el único concurso en el que participamos. Y lo ganamos. Era un concurso privado, el jurado la verdad que era de notables, estaba Berdichevsky, estaba Eisenson, estaba Uberman, y bueno, participamos con otros estudios conocidos, buenos, y bueno, a mí me quedó muy grabada las palabras del jurado, digamos, en su fallo, por, digamos, de vuelta, un partido muy claro, una obra austera, una resolución acorde. Fue un edificio difícil porque tenía muchos usos. Es el templo de la comunidad israelita sefaradí Sol Naciente, que bueno, tenía los espacios de la liturgia, del templo, una escuela, un gimnasio, una piscina en la azotea, bueno, muchos usos, además, digamos, la interacción con el templo, y bueno, siempre me quedé muy prendido de esas palabras
de este jurado, digamos. ¿Qué se hizo de esto? No, lamentablemente no se construyó. Estas cuestiones que suelen pasar. Y bueno, como todo, había promesas de financiación que después desaparecieron y nada, quedó en nuestro anteproyecto. Correcto. A ver, yo que te conozco mucho, me acuerdo cuando llegaba a dar mis clases y estabas paradito en la puerta, necesito una consulta tuya o una opinión. ¿Te acuerdas? Eras muchísimo más joven. Pará, te voy a corregir en algo. Era pelado. No, sí, eso ha sido coherentemente bueno, así siempre. Sí. Pero era más joven. Bueno, charlábamos, qué sé yo cuánto. La cantidad de obras que vos has hecho con el estudio, los chicos, que yo los quiero muchísimo, es muy larga. Has elegido nada más que 6 obras, con lo cual hay como un paneo de cosas importantes y temáticas como para desarrollar y plantear. Hay una parte que me interesa, pues, con lo cual quiero decir que sos un arquitecto que en la cancha de la arquitectura ha corrido el partido y lo ha jugado bien. Y además es un tipo joven, absolutamente, porque evidentemente todavía tenés un desarrollo muy largo por delante. Y no digas que no sos joven, porque al lado mío sos muy joven, pero no importa. Pero vos sos un tipo muy vital, Ramón. No importa, soy muy inquieto, es otra cosa. Bueno, a ver, lo que te quiero hacer es, me dio mucho gusto ver un PowerPoint que me mandaste, que le voy a pedir a mi amigo Tasseli que lo pase, que veo que además estás con un diseñador gráfico, que es tu hijo, ¿puede ser? Sí. ¿Y las fotos quién las sacó? Él. O sea que todo queda en familia. A ver, este es un PowerPoint de lo que te estás dedicando ahora, que alguna colega... perdón, ¿te puedo pedir un favor, Marcelo? Sí. Mandale un saludo a la arquitecta de Bangladesh, que son las 12 de la noche y me dijo que iba a ver el programa allá. Pero me tuvo que pedir el cambio de horario, ¿cuál era la diferencia horaria con Bangladesh? En este momento, ¿el nombre? No lo puedo decir, es ininteligible para mí. Bien. Pero bueno, sí, digamos, un afectuoso saludo para la arquitecta de Bangladesh. Porque además le dije que esto sale en inglés mañana, porque nosotros publiquemos esto y 24 horas después se traduce en todos los idiomas. Entonces me comprometí que le iba a mandar el archivo, pero así le mandamos el saludo, porque además me pidió por favor cuál era la diferencia horaria. Dale, adelante. Esto es tu etapa actual, que además de arquitectura estás haciendo escultura. Dale. Así es. Esto comenzó, se está viendo medio deformado, Ramón. No sé cuál es el motivo. Y no lo sé, vamos a preguntarle a mi Motaza, ¿no es cierto? Que está muy apaisado. Exacto, está como estirado en el sentido horizontal. Qué raro. A ver si lo puede... Ahora está yendo a hacer lo que es la imagen que yo tengo. Sí, ahí estaría casi... No, un poco más. ¿Un poco más todavía? Bueno, usted es el autor. Un poco más. Ahí puede empezar a estar. Bien. Un poquito más. Ahí estamos. Este es 4 patas, así lo llamaste. Sí. Esta fue mi primera obra. Tiene que ver con... digamos, en mis viajes he visto el símbolo del hipopótamo egipcio y lo terminé coleccionando. Entonces mi primera obra iba a ser ese hipopótamo, síntesis de ese hipopótamo. Pero a ninguna persona que se lo mostré me dijo que era un hipopótamo.
por eso le puse 4 patas. Está hecho en fresno. ¿En fresno está hecho? Sí, sí. ¿Cómo trabajás esto? Porque el nivel de pulido de esa pieza de madera y el trabajo... Mira, esto sale de un tronco, hay que trabajar luego con una gubia, con la idea que uno tiene, va trazando, digamos, el hecho muchas veces de ser arquitecto, allana algunas cuestiones, ¿no? Que tiene que ver con la forma, el espacio, el ojo. Y bueno, arrancás con las gubias, devastando la madera hasta llegar en una situación muy rústica a la forma que uno quiere dar. Después seguís con la escofina para tener una superficie, digamos, más lisa, más presentable. Y después muchas horas, pero muchas horas de lija. En todas la graduación de granos de la lija. Y mucha paciencia. Y esto es, mira, todas las cosas con las que puede uno emparentar el rol de escultor y de arquitecto. Una de ellas es la paciencia, porque también las obras tardan mucho tiempo en materializarse. Que si uno no tuviese paciencia sería imposible dirigirlas. Y en este caso, digamos, hay alguna diferencia también porque uno es el que la materializa, no está el constructor. Y si uno quiere que quede como lo pensó, y hay que ponerle muchas horas, no hay otra cuestión. Estas son piezas. Claro, esto fue después de esa primera. Me planteé pensar la escultura tomando alguna referencia de la arquitectura y aparecieron las líneas en toda su dimensión, las formas concretadas por las líneas, esas formas que materializan las obras. ¿Sabes cómo lo tomé yo? Diga. Como una maqueta de cada una de las esculturas que ibas a hacer. Mira, eso en un principio podía ser, de hecho, con algunas pasó, después lo veremos, pero todas estas tienen alguna referencia a alguna torre, a algún edificio, y bueno, fue como el disparador de todo lo que vino después. ¿Pasamos otra? Sí, todo lo que quieras. Estas son líneas. Líneas, ¿no? Sí, líneas. Esta es la única que me quedó de todas las que vimos antes, porque, bueno, préstamos de por vida y ventas. Préstamos de por vida porque si uno la necesita para una muestra o demás, tiene que tener la chance de pedirlas. Y es la única que me quedó a mí en casa. Y esta sí, después se concretó en otra obra. ¿En una obra de arquitectura o en una obra de escultura? No, de escultura. Esta está hecha en Zoita, toda esta serie, que yo la llamé Líneas. Sí, son varias. Sí, son casi 12, creo, 10, 12. Esta es otra serie que fue posterior a la anterior, que, digamos, como si fueran tótems, tomando también referencia de lo anterior, y producto de la pandemia, me habían quedado solo listones de 1 pulgada por 1 pulgada por 1 metro de largo, y tenía que tallar eso porque no tenía otra cosa, ni nada donde comprar. Así que me dediqué a esto y bueno, ese es el resultado. ¿Podemos ver otra? Sí, ahora eso, vemos el desarrollo de las anteriores.
Esta se llama, ¿No es serie infinito, no es? Infinito, perdón, sí, sí. No es que yo me estudié tus estructuras, esculturas, perdón. Y puede ser el fallo de las estructuras y esculturas, pero bueno. Interesante. A ver, ¿qué sentiste cuando haces esto? Mira, Ramón, esto es muy... Yo en el momento que decidí empezar con esto, en realidad no fue algo deliberado. Yo venía pensando que necesitaba hacer otra actividad para sumar a mi rutina. Creí que por el lado del arte podía ser, pero no encontraba con cuál. Y bueno, llegué al taller de Jorge Gamarra, un grosso de la escultura, y yo venía enamorado de la madera, de toda la vida. Y bueno, entre una cosa, mi abuelo había sido carpintero, todavía tengo algunas herramientas que había traído en su valija de madera de Polonia. ¿Tu abuelo emigrado de Polonia en qué año? Y antes de la Segunda Guerra, en el 35 creo. Bueno. Y bueno, digo, hay dos situaciones que a mí, digamos, la pasión que me generó y me sigue generando la arquitectura, y esto nuevo que es apasionante, y estaría 24 horas por día dedicándome a esto porque me tomó realmente, pero no es casualidad, porque yo creo que la arquitectura y la escultura desde la época de Leonardo y Miguel Ángel están muy emparentadas. Acá tenés algo similar, ¿no? Es otra búsqueda, solamente que acá era mucho más recta. Claro, esta es similar a una de las primeras de la serie de líneas. Esto está hecho en cedro. Y bueno. Hay una que me encanta a mí, que es a la delta, ¿puede ser? A la vela. Y hay otra que me encanta también, que es Vértigo. Esa es la que me gusta más de todas. Bueno, esas... Cuando vos hablabas que te dedicaste a esto como una necesidad vital de buscar un espacio que rompa tu rutina, parecía Ramón Rojo hablando de hace 4 años y pico. Estoy hablando del metro cuadrado, del cash flow, de los contratos, de la dirección ejecutiva, de todo lo que... Especificaciones técnicas, pliego de contrataciones, todo. Perdón, medianería, que me tienen patilludo preguntándome ese tema. Y necesitaba hacer otra cosa y me armé este programa con mi amigo Tassoli, que me tardó 4 a 6 meses en convencerme que lo hiciera. Pero creo que evidentemente hay alguna necesidad a veces de trocar la rutina, cambiar la rutina que uno está teniendo. Y soy un apasionado del Colegio de Arquitectos, vos lo sabés, soy apasionado de las cosas que quiero hacer, y esta es una de las cosas que además me gratifica. Para mí me da mucho placer tenerte acá mostrando esto. Acá esta es una muy linda que está... Abajo tenés una madera muy especial y arriba ese pliegue. ¿Cómo es esto? Contámelo. Esto, digamos, lo que es la base, en realidad es el mismo listón, como si estuviera tallado, haciéndolo en una terminación muy rústica. El plegado que uno ve encima, en realidad es un tallado. Eso es... sale de... Perdón, ¿es toda la misma pieza de madera? De una pieza de madera igual que la de abajo. Ah, está bien.
bueno, nada más que eso, y quedó, digamos, la idea, una lámina muy de menos 1 milímetro, pero más o menos. Esto tiene totalmente que ver con las formas de arquitectura. Absolutamente. Bueno, en una de las fotos que ya pasó, hay yo tomé la idea de una obra de Eladio Dieste, que me parece un tipo brillante. De lo mejor que hay. De lo mejor que hay. El maestro del ladrillo, para mí. Claro, nadie trabajó como él con el ladrillo, las formas, y tomé alguna idea para hacer una obra. Bueno, esta es la primera de un... Déjame esta imagen quieta, que esta es Vértigo, la que me gusta mucho a mí. No, esta no es Vértigo. ¿Esta no es Vértigo? Sarnacki. Me confundí, perdón, me equivoqué. Sí. No estudié bien. Pero tienen semejanzas. Esto fue algo que no sé, se me ocurrió la manera, el modo de hacer estas que vas a ver varias. A través de una varilla roscada de hierro, le voy insertando los listones con el giro necesario para generar lo que yo me imaginé. En este caso era una hélice, digamos, la varilla está en forma central y el giro es exactamente pausa a pausa iguales. Y bueno, uno genera una especie de estructura digamos, a partir de eso empiezo a trabajar gubia, escofina, lija. Y paciencia. Y además quedan, digamos, líneas muy importantes y formas y delgadeces que hacen, hacen esto. Mi profesor una vez me dijo, porque yo le pregunté, ¿esto es una escultura? Después de que la había hecho. Me dijo, agotá el tema, dedicate a hacer este tipo de cosas hasta que lo agotes, porque por lo original, digamos, por lo diferente. Y bueno, son, digamos, formas de revolución, porque los giros a través de un eje dan formas de revolución. Importante. ¿Y esta cuál es? Esta sí es vertical. No, esta es Ema. ¿Otra vez me equivoqué? Esta en realidad es pensando en la anterior, pero con el eje hacia un borde. Entonces, el giro, la forma es diferente, y además traté uno de los bordes con espesor y el otro bien delgado, digamos. ¡Qué trabajo, por Dios! Esta es Eladio, la llamé Eladio. Está tomada de la parroquia de Cristo Obrero. Los cerramientos laterales, obviamente, no similares. Tomé la idea y hice esta escultura. ¿Qué nos viene ahora? ¿Hay otro más, por favor? La que te gusta a vos, a la vela. A la vela. Que acá, digamos, tendría que sincerizarme. En realidad son dos unidas. A la vista tiene una varilla roscada que no es la original. No soy un gran artista, ¿viste? Porque yo estoy contando las intimidades, pero eso es porque soy arquitecto. Y entonces uno cuenta en realidad, ¿no? Y bueno, y quedó esto. Y esta es la última, la que vos decías, Vértigo, que la verdad quedó muy interesante por las distintas perspectivas en la medida que la va girando. Porque no parece la misma. No, y a mí me impactó cuando la vi. Dije, esta fue la que me motivó que te pusiera ese título, La búsqueda de la forma de la arquitectura a la escultura. Esto me pegó, me choqueó.
Y me pareció sumamente interesante. Mira, y todas estas están hechas con el mismo sistema, la varilla, los listones, el giro, y bueno, ahí estoy terminando una más de este mismo sistema. Y bueno, como acá hay una ventaja que no tiene la arquitectura, que es en la arquitectura hay que generarse hoy por hoy el trabajo, como hace ya muchos años. Tienen que darse las condiciones socioeconómicas para poder realizarlas, y la escultura solamente depende de uno. Sí, además tiene que ver con un goce interno, con una búsqueda. Claro, uno lo hace para eso. Después lo que venga viene, pero uno ya está, digamos. Y si querés, no sé si para cerrar, digamos, yo realmente estoy muy satisfecho con la integración que pude lograr entre mi rol de arquitecto y de escultor. No hace mucho que empecé a llamarme escultor porque, digamos, no, es como si no me quedara cómodo, y hoy la verdad que sí, lo soy de la manera que soy arquitecto hace muchos más años, y creo que esta cuestión del arte, independientemente si la arquitectura es un arte, no es un arte, si las esculturas... Discusión larga si las hay. Por eso, si Frank Gehry, si Zaha Hadid, toda esa cuestión que, digo, lo importante muchas veces, porque uno no puede impedir que se haga una cosa o la otra, es lo que queda. Y si uno lo puede disfrutar, bien hecho está. No, a ver, cuando uno de golpe, la vez pasada me tocó un tema muy chiquito y agarré y empecé a dibujar a la antigua, ¿viste? Olvídate del AutoCAD, lápiz, calco. Es como pensamos los de nuestra generación. Es que yo para pensar... Es AutoCAD. Claro, yo necesito conectarme con el desafío y a través de un lápiz, no hay otra forma para mí. O sea, absoluto. Y bueno, pero lo más importante no fue el hecho en sí de la cosa que resolví, que era para alguien que le tenía estima y le resolví una tontería, sino el tremendo placer que tuve. Un domingo a la tarde estaba solito, ¿viste? Me puse a hacer esto, y a las 3 o 4 horas cuando terminé dije, uy, qué lindo, que estoy contento de haber hecho esto, cómo estoy de contento. Las raíces de uno son muy fuertes en este tema. Y la creatividad, llamarlo escultura, pintura. Sí, claro. Y aparte esto del boceto para la escultura también. Más vale. Y para la arquitectura. Y la maqueta para uno y para otro. O sea, se emparentan tanto, que por eso yo decía que no es casualidad. A ver, cuando ya le hicimos acá un programa a Claudio Bechstein, que está en Arizona, excelente colega, brillante. Sí. Claudio maquetea todo, resuelve todo haciendo maqueta. O cuando le dice a Carlos Rulli que te puede dibujar los órdenes clásicos, o Kenneth Campbell en su máxima expresión, o sea, puede pasar de cualquier, tiene una cualidad para dibujar y pintar. ¿No? Tener ese talento. No, es absolutamente envidiable. Jamás hace travesuras, y vos decís, no puede ser que te haga estas travesuras. Bueno, para él son travesuras. El otro día me mandó unos cuadros, y le digo, che, qué bueno que está esto. Sí, no, lo hice limpiando los pinceles. Yo me miraba así. Bueno, qué sé yo, déjalo ahí. Hay gente que nació con este atributo. Y además ejerce de arquitecto, ¿no? Eso es el otro tema. Dirige obras, o sea que también es muy buen director de obras. O sea, ¿cómo es esta dualidad, esta necesidad de la búsqueda de respuestas en otros ámbitos? Evidentemente, vos tenés esta cualidad de trabajar la madera, que te la envidio y te la respeto. Y yo obviamente tengo la palabra. Y yo tengo la palabra. Y yo tengo la palabra.
Entonces, obviamente tuve que buscar un espacio de construir la arquitectura desde un lugar dialogando con arquitectos. Creo que todos los arquitectos debemos agradecerte este espacio, primero porque no lo hay, pero al margen de eso, nos invita a participar de algo muy importante. Y a reflexionar, claro, Marcelo. Pensar, digamos, escuchar arquitectos, llamémoslo importantes y los que no son tanto. Bueno, qué sé yo. A ver, ¿cuál es el mensaje? Un millón de gracias por todo en la profesión. Yo siempre contesto con lo mismo, estoy para eso. Pero la segunda parte es, ¿cuál es el mensaje que tenés para los jóvenes? Porque yo ahí veo una búsqueda de forma por la forma misma, sin pensar mucho en el contenido, sin pensar mucho en la estructura y otro tipo de situaciones. Realmente, o sea, ¿cuál es el mensaje que vos y tus socios, antiguos o actuales, y mencionaste un sexto socio que no me quiere, pero bueno, no importa, es un tema de él, o sea, yo no tengo problema. Yo pasé las facturas, siempre las paso, no puedo contenerme con eso. Haces bien. El tema es, ¿cuál es el mensaje para los jóvenes, por favor? Porque, ojo, tenés 30 años de profesión brillante, sé la cantidad de obras que tienen ustedes, y cuando digo ustedes, porque sé que trabajás en equipo. Sí, claro. Mira, Ramón, algunas cuestiones que son básicas, me parece. Uno sale de la facultad, o lo echan de la facultad, pensando que se va a comer el mundo, que va a construir obras faraónicas. Y la realidad es que uno debe, en un principio, conformarse con hacer un ejercicio de la profesión responsable, austera e ir viendo. Porque yo, lo mismo que dije antes, la mejor arquitectura es aquella que tiene un buen partido, que tiene una buena resolución, que la materialización debe acompañarla. Esto lo digo, no voy a inventar nada, pero esta frase del 5% de imaginación y el 95% de transpiración es tal cual. Esta es una profesión donde el rigor el rigor en cada detalle, el rigor en la situación global, hace que los resultados sean buenos. Pensar que con una gran perspectiva o un 3D fascinante se hace una obra es un gran error. Hay que sentarse y trabajar mucho. Si no, las obras nunca van a lograr su objetivo. Marcelo, sobre todo cuando ser un arquitecto con 30 y pico de años, 40 y pico de años de profesión, ejerciendo, porque yo sigo ejerciendo, no en la escala de obras tuyas, yo soy más modesto. Siempre digo que esta profesión es del champán al mate y del mate al champán. Absolutamente. Entonces uno tiene que estar atento a todo para ver cómo sobrevive en un sistema capitalista donde un propietario a veces se quiere apropiar de las cosas y te dice, bueno, la obra la dirijo yo, y después vienen los quilombos. Vamos a decirlo así. Total. Ese es el punto. Mira. Y después también viene que no te quiero pagar. Entonces es todo un tema, la de descalificación y la dignidad profesional.
Y esto es un tema que tenemos que elaborar mucho, es cultural, y es cultural para dentro de la profesión también. Eso es un tema que los jóvenes no tienen que aprender. Pero vos sabés que esto de los jóvenes, a mí siempre me da, yo trato, digamos, cuando hay chicos estudiantes, sentarme a contarles lo que nadie les dice. Y no entiendo por qué la facultad no se los dice. A mí tampoco me lo dijo y uno tiene que salir a buscarlo. Tenés que cruzarte con un Ramón y con tanta otra gente. Y la verdad es una gran macana, porque se pierde rigor, que es lo que yo decía antes. Es una profesión disciplinada, rigurosa. Y tenés que estar formado permanentemente, Marcelo. Ni hablar, porque, digamos, yo me recibí y no existía la computadora. Hola, buen día. A mí me regalaron una regla de cálculo Nestler que me dijeron que me iba a durar toda la vida y tuvieron razón, porque creo que lo usé un año. No había calculadora, no computadora. Claro. Pero esto que yo digo, lo de adecuarse va más allá, digamos, que hubo antes, que hay ahora. Es adecuarse a lo que va tocando. Mañana tenemos que construir con cartón y si todo el mundo piensa que hay que hacer con vidrio estructural, estamos en el horno. Hay que mirar muy simpáticamente las construcciones en bambú. ¿Está? Tengo una amiga que le acaban de encargar toda una urbanización en bambú en Canadá. La urbanización en bambú. ¿Está? O sea, sí. Hay que mirar este tipo de cosas y empezar a entender que no solo la tecnología occidental es la que está imperando en este tipo de temas. Marce, realmente este programa, por supuesto, además de la amistad de tantos años que tenemos, para mí ha sido un placer hacerlo. Y bueno, un cariño muy grande a todos los miembros del estudio y a tu familia. Te aprecio mucho y creo que se transmite mi afecto por vos y por todo el grupo. Dale. Ramón, mil gracias. Sabés que te aprecio mucho. Agradezco este espacio. Y bueno, fue realmente un placer. Sos un tipo muy cálido y permitís esto. Estoy para eso. Un cariño grande, Marcelo. Nos vemos a la pronta. Muchas gracias, Ramón. Nos vemos. Bien, y ahora los demás. Nos vemos en 15 días, creo que es el 6 de mayo, con mi amigo brillante arquitecto Jorge Pérez Jaramillo. Vamos a hablar de urbanismo en Colombia, de las ciudades y los ríos. Vamos a tener tenemos los programas armados hasta el mes de julio, les aclaro, con profesionales de primerísima línea. Vamos a comenzar dentro de 15 días con la prudencia del tema y la gravedad. Y a todos, por favor, quédense en sus casas, mantengan la distancia y pónganse el barbijo. Porque esto no perdona. Cariño a todos y realmente nos vemos en 15 días. Gracias.